allá en el 67, escúchenme bien, si Pablo es sacrificado por allá en el 67, ya ha iniciado la persecución a los cristianos, ya quemaron a Roma, ya mataron a muchos hermanos y hermanas, y además ya mató a su mamá, ya mató a su esposa, a su segunda esposa, y Pablo se le ocurre decirle esto a los cristianos: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pablo está en su segundo imprisionamiento y de ahí no va a salir, lo van a ejecutar. Y este hombre, estando preso, listo para ser sacrificado, le dice a los cristianos: oren por los reyes, oren por quien está en eminencia. Difícil, ¿verdad? Orar por el que nos persigue, orar por el que mata a nuestras familias. ¿No les suena esto como parecido a las palabras de Jesucristo? Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros ¿qué? A nuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, esto es bastante duro y esto nos podría hacer pensar que Pablo está en otro nivel y que estas escrituras, igual que aquella escritura de poner la otra mejilla, están para otro tipo de cristiano, porque esto no se puede vivir fácilmente. Ahora, la pregunta es esta: ¿hay algo que Pablo esté viendo, algo que Pablo esté considerando que nosotros no alcanzamos a ver con nuestros ojos? ¿Hay algo en la mente de Pablo que le da la suficiente certeza y seguridad para decirle a los demás que se sometan a las autoridades que son injustas, que son asesinas, que son inmorales, que no tienen valor y que quizás no han sido elegidas sino han sido impuestas? Bueno, la respuesta es sí. Y esa respuesta parte del versículo número 1. Sométanse toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿por quién han sido establecidas? Por Dios. Y aquí viene un punto que va a ser muy clave para entender todo este texto. Pablo reconoce que hay una soberanía absoluta de Dios en todos los asuntos del universo. Pablo reconoce que Dios está sobre los asuntos de los hombres. Y ya el Señor Jesús, a través de todos los milagros que vemos en los evangelios, nos muestra que es Señor del cielo, de la tierra y del mar. Hace milagros en todos los lugares, en todos los escenarios, y hace cosas que nosotros jamás nos hubiéramos podido imaginar, como por ejemplo resucitar a alguien que está en estado de descomposición. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? A Lázaro. Para Pablo, Dios está sobre el cielo y sobre la tierra. Pablo sabe que Dios no es solamente el Dios de los cristianos, sino el Dios de todo el planeta. Para Pablo, todos los seres humanos van a tener que doblar su rodilla, crean o no crean en Dios. Dios es soberano de toda la creación. Dios no tiene límites, ni tampoco tiene lugares a los que no pueda ingresar o instancias donde su poder no pueda ingresar, porque Dios es soberano, es todopoderoso. Y esa soberanía, hermanos y hermanas, dado que Pablo es conocedor de su propia historia, le permite a él entender que Dios puede usar a quien él quiera y puede permitir que llegue al poder cualquier persona, sin importar si cree incluso o si no cree en él. Y tenemos varios ejemplos, les voy a mencionar dos. Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Quien es relatado en el libro de Daniel, que intentó matar a 3 de sus amigos y quemarlos.
Bueno, esos fueron los que se salvaron. Pueden imaginarse ustedes que este personaje también era un tipo sanguinario. Y Dios dice esto en Jeremías capítulo 43. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios de todos los imperios y está sobre todo. Y ese Dios toma a alguien que no cree en Él y lo utiliza para sus propósitos y lo llama mi siervo. Pero lo lleva más allá. Utiliza también a Ciro, rey de Persia, y utiliza la palabra que es reservada para Mesías. Dice el Señor, así dice Jehová, esto está en el libro de Isaías capítulo 45, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar a las naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y más adelante va a decir que aunque usted no me conoce, yo lo voy a usar. Dios, queridos hermanos, Dios puede usar a Ciro, a Napoleón, puede usar a Nerón, puede usar a Joe Biden, puede usar a Donald Trump, puede usar a Daniel Ortega, puede usar a Nicolás Maduro. Dios puede usar a quien Él quiera y puede permitirle a la persona que Él desee llegar al poder. Esto nos puede ayudar a entender que Dios es soberano y no va a pasar nada que Él no sepa. ¿Esto es claro para ustedes? ¿Están de acuerdo con esto? Ahora, esto, hermanos y hermanas, nos puede llenar de esperanza. De hecho, nos debe llenar de esperanza. Nos debe llenar de esperanza porque servimos al único Dios, al creador del cielo y de la tierra, que tiene todas las cosas en su mano. Dice el libro de Isaías que Él extiende el cielo como si fuera una sábana. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Entonces, hermanos, teniendo en mente estas cosas y conociendo que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, usted y yo tenemos que estar tranquilos, reposados, descansados, como un niño recién destetado de su madre, porque Dios está en control. Dios sabe lo que está haciendo. Y Pablo, con los grilletes en sus manos y en sus pies, listo para ser ejecutado, está diciéndole a todos sus hermanos y hermanas en el primer siglo: oren por los gobernantes, oren para que Dios le dé sabiduría. Hermanos, nosotros tenemos que mirar el mundo a través de los ojos de Dios. Tenemos que leer a través de las Escrituras el mundo. Y tenemos que pensar en un par de cosas más que quiero mencionarles. Quiero pedirles que piensen en algo. La palabra de Dios describe al pueblo santo, a la iglesia, como el linaje real, como la nación santa. Y esta nación santa, ustedes y yo, todos nosotros, la iglesia visible, ustedes, y la invisible, aquella que no vemos, que está en todos los lugares, y me refiero a hermanos y hermanas que no identificamos y que hacen parte de otras comunidades. Vivimos dentro del mundo, pero nosotros no somos del mundo. Esto significa, mis hermanos y hermanas, que es como un reino dentro de toda la tierra. Eso es el reino de Dios. Vivimos como un pueblo dentro de un gran pueblo, donde esta tierra es el mundo secular con sus leyes y sus normas, y allá adentro, en medio de todo esto, está la iglesia cristiana. Es la mejor ilustración que pude pensar. Y también pensé en algo como esto, como un jean. ¿A alguien le gusta coser? No, ya nadie cose, ¿verdad? Bueno, en algún momento, si usted hizo un remiendo, intentó reparar algo que estaba roto, ¿cierto? Bueno, claro, esto no se usa ya porque ahora todos andan con los calzones rotos, ¿verdad? De hecho, los rompen intencionalmente pero eso es otro tema. Lo que hace nuestro Dios con un mundo quebrado es ponerle un parche.
lo repara. Y a través de ese parche, es una ilustración por supuesto, se conectan las fibras del nuevo mundo, se conectan las fibras de la iglesia, los principios de la iglesia con el resto de la pieza, con el resto del mundo. Y establecemos ciertas conexiones con el resto del mundo, pero no es parte del mundo. ¿Tiene sentido esto? Hermanos, nosotros nos relacionamos verticalmente con Dios y horizontalmente con los hombres. Tenemos deberes y derechos con Dios, deberes y derechos que Él nos ha concedido, pero también tenemos deberes y derechos horizontales con el mundo en el que nos encontramos. Tenemos deberes y derechos con Dios y también tenemos fibras que nos atan al resto de la pieza. No vivimos aislados en este mundo, vivimos en un mundo con unos principios cristianos. Pero usted y yo tenemos que recordar que el resto de la pieza no tiene por qué someterse a Dios. Porque los que son cristianos son los que se someten a Dios. No podemos esperar que el resto del mundo se someta a Dios o que viva la vida conforme a los principios de Dios, porque ni siquiera reconocen que hay un Dios. Usted y yo tenemos que reconocer algo, que esa pieza, ese reino, mis hermanos y hermanas, hace parte de algo muy especial. Nosotros, usted y yo, somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Hacemos parte de otra familia. Nuestra casa no es acá. No es acá. No es en Honduras, no es en Colombia, no es en Venezuela, no es en Estados Unidos. Nuestra casa no es acá. Nuestra casa está siendo preparada por nuestro Señor y Salvador. ¿Se acuerdan del texto en Juan? Nosotros, mis hermanos, somos llamados a vivir como hijos de la luz, no como hijos de la oscuridad, porque ya fuimos rescatados. Nosotros, mis hermanos, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, que somos peregrinos y extranjeros. Estamos aquí de paso. No nos vamos a quedar aquí para siempre, aunque algunos quisieran quedarse aquí para siempre. Pero no nos vamos a quedar aquí para siempre. Esto es temporal, es lo que dice la palabra. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No obstante, mis hermanos, usted como hijo de Dios tiene derechos y deberes para con Dios. Pero como residente de este mundo tiene derechos y también tiene deberes para con los hombres. Juntos tenemos que reconocer la carga difícil que tenemos, porque debemos responderle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos derechos con Él y también tenemos deberes. Y tenemos deberes para las leyes de la tierra. Tenemos deberes aquí en el mundo y también tenemos derechos. ¿Qué debemos hacer? Usted y yo, en épocas oscuras, tenues o de felicidad y de alegría, tenemos que ser conscientes de los derechos que tenemos con Dios y los deberes que tenemos con Él, pero también tenemos que ser conscientes de los derechos que tenemos con las instituciones aquí en la tierra y los deberes que tenemos para con ellas. ¿Esto es claro, mis hermanos? Ahora, espero que ustedes y yo podamos cumplir con esos derechos y esos deberes. No espere, por favor, que el mundo y sus gobernantes teman a Dios. Porque Nerón puede ser que haya estado muy bien intencionado, pero no temía a Dios. Y los cristianos no esperaban que este hombre temiera a Dios. Y no iban a esperar a que este hombre temiera a Dios para comportarse como un hijo de la luz. Usted y yo tenemos que vivir una vida pulcra, una vida íntegra, una vida sin tacha en esta tierra, porque somos hijos de la luz. ¿Están de acuerdo? Yo sé que es difícil, es muy difícil, pero si pensamos en que tenemos un Dios soberano que va a cuidar de nosotros, que va a ver por nosotros, eso nos debe dar esperanza. Porque aquel que ama a Dios, aquel que teme a Dios, Dios no lo va a dejar abandonado, no lo va a dejar tirado. Así que cumpla sus deberes y conozca sus derechos con Dios, pero con los hombres. Y parte de esos deberes es uno. No olvidar. Eso es algo que el Señor nos pidió. No olviden. ¿Y qué no debemos olvidar? No debemos olvidar que hay alguien que nos ama.
No debemos olvidar al Dios que nos cuida. No debemos olvidar que Dios nos protege. No debemos olvidar que Dios nos provee. No debemos olvidar que Dios nos ha salvado. No debemos olvidar que no llegamos hasta acá por nuestros propios medios, que Dios nos ha sostenido hasta este día. Y usted, hermano y hermana, tiene abiertos sus ojos y me está escuchando hoy porque Dios así lo ha dispuesto. Así que su vida misma se la debe a Dios. No olvide que Dios no está limitado a ciertos países o a ciertas instituciones. Dios es Dios de toda la tierra. Y por eso Pablo puede pasar este momento triste, difícil, con tranquilidad y pedir oraciones por aquellos que son malvados, como le está pasando con el emperador. Así que hoy, hermanos queridos, quiero llevar con esto una palabra de ánimo a usted. Es posible que las leyes en este mundo que nos parezcan aquí en Estados Unidos o en Honduras o en Colombia o en Venezuela o en donde usted esté, le parezca que son una pesadilla. Pero no se olvide que Dios está sobre los gobernantes. Él permite que las personas que Él quiera estén en el gobierno para cumplir con sus propósitos. No olvide eso, no olvide que Dios está en control. Y pensando en esto, quiero invitarlo a que recordemos hoy a nuestro Señor y Salvador. Porque esto que vamos a hacer hoy día, que es nuestra Santa Cena, nos rememora de que Dios está en control, de que tenemos un compromiso con Él, un compromiso que Él selló con su sangre y un compromiso que usted selló cuando usted rindió su vida a Cristo. Su vida está en las manos de Dios, así que no lo olvide. Quiero pedirle que incline su rostro un momento y tengamos un momento para orar. Por favor, tome un tiempo, 1 minuto, 2 minutos. Piense por un segundo si hay algo que lo aterrorice o lo atemorice en su corazón. Algo que quizás usted tiene que entregarle al Señor. Quizás su seguridad, quizás la seguridad de su familia, quizás la ansiedad de que todo deba salir como usted está planeando y que quizás no vaya a salir así. Dice el Señor que debemos poner en sus manos, depositar en Él toda nuestra ansiedad.